Ya para terminar, nos queda el último punto, el cuerpo de la muerte, el cuerpo yacente, el cuerpo fragmentado. Introduzco un texto de otro autor neogranadino, que es el volumen de autores neogranadinos que escribieron una sociedad sin imprenta, es gigantesco. Juan Bautista del Toro, muy importante, publicó un libro en 1721, El secular religioso, y el texto es muy barroco y creo que habla muy bien de la condición, de la experiencia con respecto al cuerpo de la muerte. Estamos hablando del elemento central, el núcleo central de la cultura barroca. La muerte es desengaño, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir desengaño? La cultura barroca partió del principio, con lo que comenzaba esta presentación, de que los sentidos engañan. Los sentidos engañan la percepción de la realidad. La verdadera realidad es la que se encuentra detrás de los sentidos, es decir, desengañarse, mirar qué hay detrás de la experiencia sensorial, qué hay detrás de la experiencia del cuerpo. Y esto es precisamente el valor que tiene la muerte. La muerte es corrección de vida, dicen los barrocos. La muerte llevada a todos los escenarios es el último proceso de teatralización. Por eso las pinturas de muerte son presentadas teatralmente, yo les voy a mostrar algunas. Las pinturas intentan mostrar la nueva experiencia, y aquí también hay un corte con la experiencia medieval. La muerte medieval se concibe como un espacio transitorio, el sujeto nace para morir, la experiencia de la muerte es un acto de felicidad. El barroco introduce esta experiencia de llorar la muerte, esta experiencia de socializar la muerte, la experiencia de dolerse por la muerte, precisamente porque es una experiencia teatralizada de desengaño. Y estas pinturas lo que pretenden mostrar es precisamente los beneficios de un cuerpo mortificado, de un cuerpo sufriente, cómo se revela en su rostro, que estoy recogiendo lo que ya he mencionado, al momento de morir. Algunos ejemplos. Esta monja, María Gertrudis de Santa Inés, muere en 1730, también con fama de santa, una historia muy particular. Muere con fama de santa porque convivió con el demonio durante 42 años. O sea, estuvo posesa del demonio durante 42 años. O sea, con actos, la su vida ejemplar es muy, muy interesante porque agarraba a los confesores y los botaba al pozo, a sus compañeras las agarraba a golpes contra los muros, pero no era ella, era la posesión del demonio con el que tuvo que convivir. Es uno de los ejemplos máximos de virtudes. También fue monja milagrosa. Ella, como Francisca del Niño Jesús, sus reliquias circularon por la ciudad. Incluso he encontrado todavía milagros de estas monjas en la década de 1930. Se le llevó procesos de santidad, se llevaron a Roma. Hay toda una historia alrededor de ellas. Pero fíjense lo interesante, esta es una de las pinturas de Gertrudis, esta es otra. Fíjense que es una mujer que muere de 62 años. Su rostro revela es la virtud interior. Vuelvo sobre el asunto de los gestos. O sea, no se trata de mostrar pinturas al natural o rostros al natural, sino revelaciones del interior del sujeto. Las flores precisamente hablan del conjunto del conjunto de virtudes. Son dos imágenes de la misma persona muy diferentes entre sí. Se pintan estos cuerpos expuestos, son pinturas muchas veces milagrosas, son pinturas que hacen milagros, son imágenes milagrosas, pero lo que me interesa destacar de estas imágenes es cómo al momento de la muerte Dios beneficia, como diría, regala una condición de una muerte tranquila a quien ha mortificado su cuerpo. Es decir, el tipo de muerte se corresponde con el tipo de vida que se ha llevado. Ahí se está construyendo este tipo de experiencia. Algunas veces se retratan, este es Fray José de Jesús María, el virrey Solís, terminó sus últimos 10 años en un convento franciscano. La pintura es muy interesante también porque es el modelo, ya voy a hablar al final de él, que es una cosa que me está interesando mucho últimamente, es cómo se construye estas imágenes de autoridad a partir de pinturas de frailes muertos también.
lo normal son las monjas, pero estos modelos de virtud, estos modelos de ejemplaridad de cuerpos sufrientes son los que se van a retratar para la posterioridad. ¿Por qué? Porque mueren en fama de santidad. Ahora, es por esto que las pinturas usualmente tratan de enseñar este sentido de lo que es morir dentro de un colectivo. Vuelvo a la idea inicial del cuerpo social. La muerte se convierte en una celebración social, la muerte se teatraliza, se monta dentro de un escenario, se acompaña de la familia para enseñar qué es el bien morir. Es una cultura que está comenzando a enseñar la importancia del cuerpo individual en relación al cuerpo social. Y cuando se trata, ahí tienen 3 ejemplos, la muerte también de Santa Gertrudis, son pinturas que están en las iglesias que simplemente tienen esta función, enseñar la condición del cuerpo que expira. Ahí pueden dar cuenta la idea del llanto, la idea del dolor, el rito social que se comienza a generar alrededor, y el cuerpo, igual que las pinturas de purgatorio, a la derecha están las santas, la iglesia glorificante recibiendo a la nueva persona que se va a integrar a este tipo de comunidad. Y termino con el tema resultado de todo esto, de todo este proceso, que es la importancia del cuerpo milagroso, es decir, qué sucede con aquellas personas que debido a una vida bien mortificada terminan siendo gratificados, recompensados con Dios al momento en que su cuerpo se convierte en un cuerpo milagroso. Es decir, el cuerpo mortificado, el fragmento del cuerpo rectamente mortificado se convierte en un artefacto de santidad. Ustedes vieron en la exposición algunos relicarios y aquí es interesante notar que son diferentes, tienen diferentes tipos de narración. La reliquia no es un colectivo, la reliquia es importante en relación al relicario que la contiene. ¿Por qué? Porque contiene un fragmento material que estuvo en contacto con alguien que es santo. Y ese fragmento se convierte en un elemento sanador, curador. Las reliquias que están una parte de las reliquias que están en la exposición en la colonia siguen siendo objetos sagrados, por supuesto, para la iglesia, pero en la colonia también se utilizaron, como lo llamaban en su época, como botica celeste, es decir, servían como artefactos para curar enfermedades. Se sacaban, se exhibían, se ponían sobre el cuerpo enfermo de la persona, y esto es una tradición que está fundamentada desde la tradición medieval. El fragmento del cuerpo cura enfermedades, tiene propiedades taumatúrgicas. Simplemente un dato, la Lipsanoteca, o sea, el lugar donde se guardan las reliquias de Felipe II, tenía más de 7.800 reliquias, cada una para un tipo de enfermedad distinta. Entonces aquí no solamente se trata de adoración de objetos religiosos, sino fragmentos de cuerpo que curan cuerpos enfermos. Por eso se le llama botica celeste. No es lo mismo un torreón, una cabeza, una pirámide, un medio cuerpo, una redoma. El tipo de relicario implica, hay unas que son para batir al demonio, como dicen los documentos coloniales, otras son para curación de enfermedades, etc.